I sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Recientemente tuvimos un episodio de BTS donde nos mostraron un poco sobre lo que hicieron en la Casa Blanca, en la cual por supuesto Taekook nos brindó un par de momentos que me hicieron hacer este video, ya que no es la primera vez que Jungkook demuestra que Taehyun es su lugar seguro en el que puede recargarse y ser el mismo, pues hay incontables momentos en los que reafirmamos el amor confortable que ambos se tienen y nos permiten ver. En este reciente video vimos a Jungkook apoyándose en el hombro de Taehyun. Miren la forma en la que cierra los ojos luego de acostar su cabeza y relajarse mientras todos hablan para la cámara y continúan de esa manera como si se negara a apartarse completamente de él. Es un momento de apreciación, pues durante todo este corto video podrán notar lo doloroso que le resulta tener que separarse para aplaudir y regresar rápidamente a su misma posición, con una cara de completa satisfacción. Así como la forma en la que ambos se apoyan entre sí para la foto que espero en algún momento nos permitan ver, no como una petición sino como una necesidad, pues en este mismo clip ambos interpretaron líneas de una película de los Kingsmen. Taehyun inició diciendo unas líneas y Jungkook comenzó a seguirle el juego, como es habitual en ellos. Y a lo que me refiero con decir que estos dos están más libres que nunca es claramente por la forma en la que se ven, por la forma en la que Jungkook se pierde totalmente en Taehyun y pareciera que no hay nadie más en la habitación que él, pues no es la primera vez que Jungkook lo mira profundamente y sonríe de forma inconsciente, como si sus ojos de verdad reflejaran que Taehyun es totalmente su lugar seguro en el mundo, porque las acciones demuestran lo que quiero expresar en este video. Incluso Taehyun mismo dijo en el episodio de BTS que solo tomaba fotos cada vez que había una buena escena, y gratamente sus buenas escenas curiosamente siempre incluyen a Jungkook, como forma de hacernos entender que probablemente tenga una galería dedicada a él, por las tantas fotos que le vimos tomar, pero que jamás salieron a la luz. Ahora, hablando sobre cosas que pasaron durante mis días ausentes, Big Hit por fin salió a hablar sobre los rumores falsos y personas que se meten en la vida personal de sus artistas, sacando un comunicado que afirma que gracias a los fans han encontrado múltiples publicaciones difamatorias que contienen información falsa sobre sus artistas, entre ellas una persona que ha estado difundiendo el mismo rumor malintencionado en diferentes plataformas al cual descubrieron y demandaron por todo lo que hizo. También dice que pudieron identificar al sospechoso y mandaron ese caso a la oficina del fiscal. E incluso Seokjin a los pocos minutos del comunicado salió a burlarse de los haters diciendo que realmente ellos mismos se buscan sus propios problemas. Pues Taehyun dijo durante el programa de radio Starry Night que había ido a la isla de Jeju con sus amigos, desmintiendo definitivamente la foto que comenzó con todos los falsos rumores, demostrando así que todos los rumores sobre lo que muchas personas quisieron creer y se inventaron una supuesta relación con una persona con la que ni se habla es totalmente falso, y Gurumi Haribo por fin parará con sus fotos editadas, así como detener todos los rumores que puedan afectar a los chicos. Y gracias a que eso está desmentido, se siente un poco mejor poder expresar mis opiniones en videos como este de la forma en la que más me acomoda, pues creo firmemente que Taekook realmente se ama sin siquiera tener que decirlo, y puedo reafirmarlo por las incontables veces en las que Taekook buscó excusas para estar cerca, sin importarles la cámara, sin importarles el staff, simplemente siguiendo el instinto que los hace querer sentir aunque sea parte de sí mismos, dejando demasiado claro que cuando están cerca y el staff no logra separarlos como muchas veces ha hecho ya, son realmente felices y nosotros podemos notarlo a través de sus acciones y sonrisas. Y una clara excusa que Jungkook tomó fue cuando le dijo a Taehyun que sacaría la alfombra debajo de ellos, a lo que Taehyun esperó que lo hiciera, mas Jungkook aprovechó esa oportunidad para tocar más de lo que debía, siendo la cosa más obvia que Jungkook ha hecho hasta el día de hoy. Aunque a veces las cosas se salgan de contexto, me intriga la forma en la que Jungkook alzó su brazo como si hubiese tenido la intención de rodear a Taehyun con el mismo y pegarlo a él, ya que la manera en la que se ríe cuando se da cuenta me deja con demasiadas dudas existenciales, tanto como la forma en la que Taehyun aparentemente quería acostarse sobre el hombro de Jungkook y se dio cuenta de pronto que no estaba tan cerca como para lograr su cometido, por lo que comenzó sutilmente a moverse más cerca, ambos como si fueran imanes, acercándose más hasta que finalmente Taehyun lo logra y permanecen así durante todo el clip, que nos hace saber una vez más la importancia de tener hasta el más mínimo contacto físico.
Y si hablamos sobre las cosas que resultan más obvias, los chicos se hospedaron en un hotel como parte de las actividades de Run. Jimin en algún momento le dijo bebé a Jungkook como forma de felicitación. Pero el término que Jimin usó para referirse a Jungkook fue diferente al que Taehyung lo empleó en una carta que hizo para Jungkook tiempo atrás. Pues Jimin utilizó el término bebé como un padre le diría a su hijo o hermano pequeño, el cual no es propicio decírselo a tu pareja o alguien que tiene interés amoroso en ti. En cambio, Taehyung escribió en la carta para Jungkook el término bebé como un novio le diría a su pareja. E incluso los demás supieron al instante de que se trataba de Taehyung, pues Seokjin le cuestionó sobre por qué había escrito bebé y Taehyung terminó aceptando que él había sido el responsable de esa carta, agregando que al final Jungkook le dio las gracias de forma informal y Taehyung se lo recalcó mientras se sonreían y chocaban sus manos. Y de verdad no puedo dejar de pensar en qué hubiese respondido Taehyung cuando Hoseok leyó el comentario de un ARMY que preguntaba si gustaba de Jungkook, antes de que la transmisión repentinamente se cortara, apenas dejándonos ver las reacciones tan extrañas de este par. Ahora, cuando hablamos sobre el título de este video, recuerdo perfectamente el concierto que tuvo BTS antes de la pandemia donde cantaron Make It Right. Y en la parte del rap de Namjoon, Jungkook hizo algo demasiado extraño, pues esa parte dice que ahora es un poco más alto de lo que era antes y vemos a Jungkook apuntándose a sí mismo, luego dice que su voz se volvió más estable y Jungkook apunta hacia su garganta. Lo más interesante viene después de que la canción dice todo esto para regresar contigo y Jungkook apunta hacia atrás donde justamente estaba Taehyung. Y puedes creer que fue solo una casualidad, pero las casualidades no pasan dos veces y Jungkook lo dejó demasiado claro para el segundo día de ese concierto, pues nuevamente presentaron la misma canción y Jungkook volvió a referirse a su altura, volvió a apuntar hacia su garganta y rápidamente se giró para apuntar hacia Taehyung, quien casualmente caminaba detrás de él. Ni siquiera es algo que pase desapercibido, pues incluso los mismos chicos buscan verlos felices, siempre acercándolos cuando estos suelen comportarse un poco distantes, ya sea por algo interno o por evitar separaciones inesperadas por parte del equipo, pues ellos suelen ser demasiado obvios cuando están intentando hacer algo que resulte incluso más evidente como si lo hicieran de forma casual. Pues vemos como Taehyung toma de su botella de agua y Jungkook espera unos segundos para después agarrar la misma botella y volver a esperar un poco para al final beber de ahí mismo, teniendo a su vez a Taehyung haciendo esa forma peculiar con sus labios como si sugiriera algo que en realidad estaba pasando con ambos bebiendo de la misma botella en un quizá beso indirecto que ambas reacciones solo dejan más claro. Y quizá no ha quedado claro el punto que me llevó a hacer este video, pero quizás sí lo haga este siguiente clip, pues Jin le dijo a Jimin que la pose de abrazarlo por la espalda era una pose modo novio, por lo que se negó a que Jimin lo abrazara de esa manera para la foto. Lo curioso de esto es que luego vemos que Jungkook abraza de esa misma manera a Taehyung para calmarlo entre sus brazos mientras tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.